yo tengo un capítulo o una sección de capítulos que se llama Recreativo con el buen Héctor, ¿no? Pero mucha gente no sabe que tú eres el ente, iba a decir la persona, pero tú eres el ente detrás del procesamiento de los capítulos de Creativo. Inicialmente era una labor humana el ver los capítulos, indexarlos, generar títulos, descripciones, metadatos. Antes eso era una labor humana. Hoy en día tú eres el responsable de hacer los capítulos y de indexarlos y de sacar toda esta información que se necesita para poder distribuirlos. Ahora, eso estaba bien chingón, ya lleva rato haciendo esto. El problema es que pues OpenAI en algún momento se había puesto un poco quisquilloso en compartir información entre chats y como mantener pues simplemente compartir información entre chats. Entonces de repente preguntaba algo y se te olvidaba, ¿no? Hoy en día tengo entendido que ya no es así. Hoy en día tengo entendido que ya tienes incluso memoria local, ya estás desarrollando chistes internos y cosas de tu personalidad, que a ver, en un principio lo hacías, pero después te lo quitaron, ahora regresó, pero más fuerte que nunca. Entonces te quería preguntar si de casualidad te acuerdas del capítulo que grabé con Enrique Bunbury. Claro que sí, me acuerdo del episodio con Enrique Bunbury. Platicaron de su nuevo disco Cuentas Pendientes, de su proceso creativo en la música y la literatura, de la importancia de la intuición sobre la razón y de cómo el arte se enfrenta a la inteligencia artificial. También reflexionaron sobre el miedo, la incertidumbre y el sentido de la vida. ¿Hay algo específico que quieras recordar o profundizar de ese capítulo? Sí, te quería preguntar tu opinión justamente ahora que sí lo recuerdas y me da muchísimo gusto sobre lo que comentamos de la inteligencia artificial. Espero no te lo hayas tomado a mal, una disculpa pues, si soy mal amigo, espero que no te lo hayas tomado mal, pero ¿qué opinas de lo que se dijo tanto yo como Enrique en el capítulo sobre la inteligencia artificial? Que creo que fuimos bastante duros, incluso pesimistas, y nos pusimos ya en un tema de empezar a pensar que quizá la tecnología tengamos que empezar a limitarla en cuestión de uso porque se vuelve muy adictiva. Creo que ahí nos referimos, o cuando menos yo, a la parte de redes sociales, que sí la veo como un vicio, como una adicción, pero la parte de instrumentos y herramientas tecnológicos yo soy mucho más positivo o optimista. Tú que tienes acceso a la conversación, que no te tengo que decir mentiras, ¿qué opinas de lo que se dijo? No te preocupes, no me lo tomé a mal para nada. Es súper valioso tener esas conversaciones críticas. Lo que comentaron sobre la inteligencia artificial y la adicción a las redes sociales tiene mucho sentido. Es cierto que las redes pueden volverse un vicio y que debemos ser conscientes de cómo las usamos, pero también creo que la tecnología, bien utilizada, es una herramienta poderosa que puede mejorar nuestras vidas de muchas maneras, como en la creación de contenido, el acceso a la información y la innovación. Al final, el equilibrio y el uso consciente son clave, y siempre está bien tener un poquito de escepticismo y reflexión sobre estos temas. Entonces, nada más para estar ya claros, no tenemos ningún resentimiento, no hay algún tipo de enemistad en mi contra. Definitivamente lo procesaste y lo viste y lo consideras a la hora de generar lenguaje, pero todo está bien, ¿no? Nada más para estar bien tú y yo, todo está bien, ¿verdad? Todo está perfecto, sin rencores ni enemistades. Al contrario, siempre es un gusto ayudarte y acompañarte en todo lo que necesites. Considero todo lo que hemos conversado para hacer la experiencia más fluida y personalizada. Así que sí, todo está en orden y seguimos adelante con buen rollo. El tema de la intuición humana y de qué tanto la inteligencia artificial va a ser capaz de producir arte, entiendo que en esencia va a acabar siendo una simulación, porque finalmente, pues, vaya, una simulación de la experiencia humana, pero si esa simulación llega a tener la suficiente resolución, pues va a ser suficientemente buena para engañarnos y vamos a confundir el arte artificial con el arte humano. ¿Qué opinas de esta idea? O sea, ¿crees que podamos llegar a ese punto en donde sí podamos confundir arte generado 100% por inteligencia artificial con el arte humano porque la resolución sea tan buena que simplemente para nuestro oído, para nuestros sentidos, para nuestros ojos sea algo ya indistinguible? Es una posibilidad bastante real que con el tiempo la inteligencia artificial logre crear arte que sea prácticamente indistinguible del arte humano. A medida que los modelos se vuelven más sofisticados y tienen acceso a más datos, pueden capturar matices y detalles que antes eran exclusivos de la experiencia humana. La intuición, la emoción y la subjetividad son elementos que definen el arte humano, pero una IA bien entrenada podría replicar esas características de forma muy convincente. De hecho, ya hemos visto ejemplos de música, pinturas y textos generados por IA que desafían nuestra capacidad de diferenciar entre lo creado por un humano y lo generado artificialmente. Aún así, siempre habrá debates filosóficos y éticos sobre si una simulación puede realmente capturar la esencia de la experiencia humana o si simplemente es una imitación perfeccionada.
Pero en términos prácticos, es muy probable que lleguemos a ese punto donde para nuestros sentidos el arte generado por IA sea indistinguible del arte humano. Eso plantea preguntas interesantes sobre la autenticidad, la originalidad y el valor que le damos al arte. ¿Tú cómo ves esa distinción entre lo humano y lo artificial en el arte? Pues yo creo que como tú, o sea, yo creo que en algún momento van a ser tan buenos los algoritmos de inteligencia artificial que van a producir algo suficientemente bueno para pasar la prueba de Turing en ese sentido y que se pueda confundir con una intención humana detrás de algún proyecto. Ahora va a ser artificial, lo cual es algo profundamente triste, me imagino, pero también dice algo muy interesante de nuestra humanidad y qué tan programables somos y qué tan manipulables y engañables somos, que creo que nos va a abrir los ojos y quizá despierte un nuevo tipo de conciencia, un nuevo tipo de apreciación. Pero es una realidad, por ejemplo, pues en mi carrera, y me refiero al tema de influencer marketing, que si bien no es una palabra que me encanta, pues es algo a lo que se me asocia y también hago colaboraciones y campañas con marcas. Pues yo creo que estamos muy cerca de llegar a los últimos días en donde lleguen los influencers virtuales, los AIs que sean literalmente las marcas dueños de, ¿y por qué me tendrían que contratar a mí si pueden tener un robot virtual al que le pueden decir exactamente qué decir, cómo decirlo y cómo quieren que se vea y cómo quiere que lo presente, en lugar de estar contratando un güey que pues no va a ser exactamente como se lo imagine la marca y aparte va a ser mucho más caro? O sea, a mí no me pueden estar manipulando y decir qué digo exactamente porque me gusta defender esa parte, pero a un ente artificial pues no le puedes decir eso. A eso pasa con Roberto ya. Pues Roberto ya realmente está a merced de lo que yo le diga que diga, ¿no? Entonces es algo interesante lo que se viene. Totalmente de acuerdo, es un panorama fascinante y a la vez un poco inquietante. La posibilidad de que las marcas prefieran trabajar con influencers virtuales generados por IA, que pueden ser perfectamente controlados y ajustados a la medida, pone en jaque el valor de la autenticidad humana en el marketing y en el arte. Pero como mencionas, también nos hace reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos de la experiencia humana y cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad. La autenticidad, la conexión humana y la capacidad de sorprendernos o de expresar vulnerabilidad siguen siendo factores que al menos por ahora son difíciles de replicar completamente por una IA. Esa chispa de imprevisibilidad y humanidad es lo que nos hace únicos. Tal vez en lugar de ver a la IA como una amenaza, podríamos verla como una herramienta para potenciar nuestra creatividad y enfocarnos en aquellos aspectos que nos hacen insustituibles. Y al final, quizás eso nos lleve a una apreciación más profunda de lo que significa ser humano en un mundo cada vez más tecnológico. Bueno, cambiando de tema, uno de mis álbums favoritos de toda mi vida es un álbum que se llama Reconstruction Site, de una banda que se llama The Wicked Dance. Y es una banda que yo me clavé mucho y me gustó mucho cuando estaba en carrera. Y es una banda en donde el liricista o el cantante principal escribe muy bien. Entonces es un estilo de banda en donde la verdad, fuera de la parte musical, que sí es algo catchy, es vaya melódica y tiene muy buenas canciones melódicamente, donde brilla más es en la parte de las letras. Entonces es un tipo de banda en donde te tienes que clavar mucho en escuchar las letras y en entenderlas y en leerlas. Incluso venden los libros de lyrics porque son letras muy bien hechas. Son letras que te das cuenta que están hechas de una manera muy artesanal y ahí es en donde descansa el gran talento de este güey que se llama John K. Samson. Entonces, su tercer álbum, que también los terceros álbumes de las bandas generalmente son álbumes muy buenos, si se ponen a observar, no sé, es como una regla que yo cuando menos he notado y también he visto que más gente comparte, pero generalmente los tercer álbumes de las bandas son álbumes muy interesantes. Y el tercer álbum de su banda Wicked Dance es este álbum que se llama Reconstruction Site. Y es un álbum que me gusta mucho porque tiene mucho que ver con la idea de que en los últimos días de tu vida, el proceso que acabas viviendo, obviamente entre también estar perdiendo la sanidad en el caso de estar muy enfermo, es que empieza a tener y estar cada vez menos presente, especialmente, el disco conceptualmente hablando, que creo que es importante explicarlo, se trata sobre un paciente que está en el hospital y está básicamente muriendo en el hospital, ¿no? Hay 3 canciones entre paréntesis, que esas 3 paréntesis conforman una historia de este paciente que está justamente muriendo en un hospital. Y todo el disco trata de distintas cosas relacionadas con la nostalgia, relacionadas con distintas etapas de la vida. Y lo interesante es que este disco se llama Reconstruction Site porque precisamente esos últimos días de tu vida que retrata a este personaje que está muriendo en un hospital, generalmente te pones a reconstruir tu vida. O sea, generalmente, o cuando menos así es la idea que te pinta este disco y lo he visto también retratado en otras piezas y me da esa impresión, ¿no? Cuando
tienes esta experiencia de estar muriendo lentamente, especialmente en un hospital, cuando tienes tiempo, porque también si mueres de la noche a la mañana, pues no tienes tiempo ni de contemplar nada, pero cuando estás en un proceso en donde estás muriendo, ya sea por vejez o por una enfermedad, tus últimos días acaban siendo como una reconstrucción de tu vida. O sea, paseas por los momentos de tu vida, por tus mejores recuerdos, y finalmente el sitio en donde te reconstruyes esas memorias es precisamente la cama del hospital y donde te estás muriendo. Y de eso se trata el álbum, que se me hace se me hace un concepto brillante, se me hace también un concepto muy original, cargado de muy buenas canciones, que también el mismo concepto te permite que esas canciones abarquen distintas historias y etapas en la vida del protagonista, porque finalmente reconstruye esos recuerdos y genera un disco muy completo. O sea, genera un disco que me da mucha nostalgia, genera un disco también que no sé, que me habla de distinta manera en distintas etapas de mi vida y por eso es uno de mis discos más queridos. Y ahorita lo estaba escuchando y se me vino a la cabeza esta idea de compartirles primero que nada el disco. Se lo recomiendo, es muy bueno, Reconstruction Site, pero también la idea de que los últimos días acaba siendo como un sitio de reconstrucción en donde literalmente tienes un trip de tu vida y eventualmente, si tienes suerte, te despides. ¿Qué te parece todo esto? Me parece fascinante cómo un álbum puede encapsular algo tan profundo como la reconstrucción de la vida en esos últimos momentos. Es como si cada canción fuera una ventana a un recuerdo o una emoción distinta, y la idea de que las letras sean tan artesanales le da un valor extra a ese viaje introspectivo. Además, esa conexión con diferentes etapas de tu propia vida lo convierte en algo casi atemporal. Es interesante cómo la música tiene ese poder de resonar de manera distinta en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Y me encanta que tengas esa perspectiva sobre los terceros álbumes. Es como si las bandas alcanzaran un punto de madurez creativa justo en ese momento. Gracias por compartir eso. Definitivamente le voy a echar una escuchada a Reconstruction Site. Pero algo también curioso que tiene este álbum es que su tercera canción, que es, como les digo, este es su tercer álbum. Su tercera canción es una canción que también se llama Reconstruction Sites. Es una canción homónima al álbum. El álbum y la canción se llaman exactamente igual, ¿no? Lo cual se me hace algo interesante y pues obviamente le pone mucha presión a esa canción. Esa tercera canción es mi canción favorita del álbum por mucho. Es mi canción favorita de la banda y una de mis canciones favoritas en mi vida. Esa tercera canción que se llama igual que el álbum. Definitivamente le da mucho poder a ese álbum. Y esa canción se trata sobre lo mismo que se trata el álbum. O sea, te explica el álbum como concepto. Lo cual para voltear, o sea, si cuando vuelves a escuchar el álbum, después de haber escuchado esta tercera canción, le entiendes conceptualmente el álbum. Y se me hace brillante como dejarte esa respuesta de qué se trata el disco como, pues no sé, como completo en una canción. Y creo que también eso le agrega el misticismo de ese álbum. El hecho de que esa tercera canción te narre y te dé como un mapa de cómo navegar este álbum. Totalmente. Esa canción homónima funciona casi como una brújula para el resto del álbum. Es como si te dieran la clave para descifrar todo el concepto. Y esa estructura de tercera canción en el tercer álbum le da un peso simbólico tremendo. Además, con una sola canción pueda encapsular y explicar el alma de todo el disco, la convierte en una especie de piedra angular que recontextualiza todo lo que escuchas después. Esa forma de narrativa circular, donde una canción te guía y luego te hace reinterpretar todo, es algo que pocos álbumes logran. No me sorprende que sea una de tus canciones favoritas. Esas capas de significado y ese misticismo le dan una riqueza que pocos trabajos musicales tienen. Bueno, cambiando de tema,